Hola amigos, otra vez con vosotros. En esta ocasión quiero traer hasta vosotros un estudio acerca de Santiago, de su carta, donde nos dice que estemos gozosos en medio de las pruebas. El texto áureo es del capítulo 1, versículo del 1 al 18, y Santiago está escribiéndole aquí a la gente en el exilio, como por ejemplo los judíos, o también los cristianos que estaban siendo perseguidos ya en Roma por Nerón, y lo que les llevó a huir a otros sitios. Y Santiago empieza así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguna de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pídalo con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte para otra. Y los versículos siguientes. ¿Gozo en las pruebas? Me he preguntado yo en algunas ocasiones, ¿gozo en la prueba? ¿Cómo es posible que yo esté gozoso cuando paso por pruebas? Santiago empieza su discurso hablando de tener no gozo, sino sumo gozo. Cuando te encuentres en diversas pruebas, ¿acaso no era consciente Santiago de lo que le pasaba? ¿Vivía Santiago en el país de las maravillas cuando le dijo esto a los creyentes? Yo me pregunto muchas veces cómo se puede estar gozoso cuando se está sufriendo. Y después de pasarme una semana en el hospital como he estado, pues la verdad que en muchas ocasiones te preguntas cómo voy a estar yo gozoso en la enfermedad. Pero sí, el Señor me llevó allí porque algo estaba en mi cuerpo funcionando mal, y el Señor me llevó al hospital para que los médicos me curaran. Agradecido al Señor porque estoy mejor y puedo hablar con vosotros otra vez. Pero yo y mi familia, que hemos pasado por muchas enfermedades y algunas veces por escasez, me he preguntado, ¿puedo estar feliz por ello? Santiago no está diciendo aquí que debamos de estar alegres con la miseria, ni muchísimo menos. Santiago conocía bien los acontecimientos que estaban pasando las personas a quien iba destinado la carta, y lo que estaba a prueba no era su economía, que es lo que primero pensamos, sino su fe. Había tanta corrupción, había tanto desenfreno, que Santiago estaba preocupado, como hoy podemos estar preocupados tú y yo, por el desenfreno que hay en la gente inmoral, que piensan que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Siempre que hablamos de paciencia, pensamos en el santo Job. ¿Cuánta paciencia tenía que tener él cuando se sentaron sus 3 amigos allí delante de él y estuvieron 7 días sin hablar? Pero el Señor le llevó a ganar una gran victoria. Pero examinemos la palabra de Dios según Gálatas 5:20, que si queréis la podéis buscar conmigo. Es los frutos del Espíritu. Gálatas 5, versículo 20, dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, para que, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta, hermano,
que toda esta gente que cree que todo lo que hace es normal, los orgullosos estos que se presentan como el orgullo, todos estos no van a heredar el reino de los cielos. Pero el versículo 22, que es el que yo quiero deciros, es: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el hombre de Dios que tiene estos frutos del Espíritu no tiene por qué juzgarlo, porque está bajo la autoridad de Dios. Pero los otros que hemos leído antes sí van a ser juzgados por mucho que digan y por mucho que quieran ser. Por eso es por lo que nos persiguen. Y por eso es por lo que no nos aceptan conforme a lo que ellos piensan que es lo normal que deberíamos hacer. En muchas ocasiones he tenido que pasar por el valle de las sombras, como escribí un librito hace poco, pero el Señor no solo me ha sido de consuelo a mí, sino también a los que me rodeaban. Si las pruebas son dolorosas, pasar por ellas nos aportan lecciones espirituales y nos ayudan a fortalecer nuestra fe. En 1 Pedro 1, 6 al 8, en el cual vosotros os alegráis, vamos a buscarlo para que no diga algo que no esté en la Biblia. Del 6 al 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, alegría, honra, y cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, no te está diciendo el Señor que te va a dar un camino de rosas. Y si te lo da, la rosa tiene espinas. Y la espina son las pruebas. Y el Señor muchas veces las permite para tu crecimiento espiritual. Esto quiere decir que muchas veces vamos a ser probados por fuego, como nos dice Pedro. En muchas ocasiones que casi hemos sido pisoteados, y esto lo digo porque cuando yo era pequeño en los colegios, pues nos hacían lo que hoy le llaman el bullying, pero aún peor por ser de la iglesia cristiana. Una iglesia que estaba mandada por gente corrupta, una iglesia que no sabía lo que era ser fiel a Dios, sino una imagen, tanto en lo espiritual como moralmente, como cuando los pastores eran fusilados por orden del cura, bajo el lema: pervierten la fe del pueblo. No. Mi abuela, por ejemplo, que fue una de las primeras creyentes, la pisotearon todo lo que quisieron, le quitaban el pan que tenía preparado para sus hijas. También le ofrecían comida a cambio de dejar al Señor Jesús, pero ella se sostuvo porque el Señor la sostuvo, no porque ella era mejor que nadie. Cuando los pastores eran fusilados porque no hacían lo que el cura decía, el apóstol Pablo, escribiendo a Romanos 5, en el libro de Romanos, dice, venid conmigo, que yo no quiero decir algo que no está escrito en la Biblia, por supuesto. Romanos 5, versículos 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Es cierto que cuando uno pasa por pruebas, no es para estar contento, pero sí agradecido al Señor, porque el Señor está probándote a ver cómo está el nivel de tu fe, a ver cómo está de cerca con el Señor. Las pruebas deberían ser una realidad en cada creyente, y el problema es cuando no hay pruebas. Cuando no hay pruebas, el diablo tiene el campo abierto para hacer lo que a él le apetece con la gente. Incluso aquellos que se comportan que en su vida parece que han roto un plato. En el Salmo 34, 19, cuando nos damos cuenta que todos ellos están en la mano de Dios, podemos convertir una experiencia negativa en algo positivo. Es a través de las pruebas que aprendemos a buscar a Dios. Dice el Señor, cuando estuvo predicando en Nazaret, no hay profeta sin honra, sino solamente en su propia tierra. ¡Qué barbaridad! Tú puedes estar esforzándote, y como decía una hermana en una poesía, puedes estar edificando toda tu vida y en una sola noche te la derribará el diablo. Y eso es así. Aprendiendo de Job, me pregunto, ¿por qué el Señor permitió que Job pasara por aquel bache? Dios le dijo al diablo, no hay otro como él. ¿Te has dado cuenta? Todos sabemos la historia. Sí. Sí, quítale lo que tiene y verás si no te maldice. Santiago 5:11, y aquí tenemos por bienaventurados aquellos que sufren, por decirlo así. ¿Cómo salir de la prueba? La Biblia nos dice cómo salir de la prueba. Orad sin cesar. Fíjate, cuando estoy en prueba tengo que orar, pero si es cuando menos me apetece. Pero si es cuando mi Biblia está cogiendo polvo en la estantería, pues no. El Señor te dice, orad sin cesar. No dejes que la depresión o el desánimo te lleve a no tener una relación diaria con Dios. Pon una alerta en tu móvil con el versículo de la semana. Hay textos preciosos donde lee los salmos. Te van a llevar de victoria en victoria con Dios. Para un hijo de Dios, las pruebas tienen que ser algo maravilloso, aunque de momento no lo parezca. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo me lo mandó una tía mía, que ya está con el Señor hace muchos años, y te puedo asegurar que me hizo mucho bien. En el capítulo 4, 14, versículos 14 y 16, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. O sea, si el diablo nos ataca y somos vituperados, el Señor dijo que somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Entrégale tus problemas en las manos del Señor. Y yo personalmente en muchas ocasiones le he dicho al Señor, aquí tiene mi problema, Señor, a mí ya no me quedan fuerzas. A mí ya no me quedan fuerzas para seguir. Y el Señor lo ha hecho. Me ha dado las fuerzas para poder seguir. Venid conmigo, por favor, al Salmo 30. Al Salmo 30. El versículo 5 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Sabes lo que está diciendo aquí el Señor? Que aunque por un momento vayas a tener unas lágrimas, pero su favor dura toda la vida. No te va a dejar ni te va a desamparar, como le dijo a Josué. No te dejaré ni te desampararé. Es la misma promesa para ti que para cualquier persona de la Biblia.
El Salmo 16, 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, el salmista está diciendo: me mostrará la senda de la vida. Y por último, en Romanos 8, 16 al 18, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y siguientes. Si estás pasando por problemas, amigo mío, hermano, en la fe, y dificultades, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Santiago dice en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Ya sé que es muy difícil cuando pasa uno por pruebas de cantar, pero el Señor te va a dar un cántico nuevo para que cantes. ¿Estás alegre? ¿Estás alegre? En el Señor canta alabanzas. Te lo digo, mi querido hermano y amigo, desde mi propia experiencia. Lee la Biblia, ora cada día. Hay un corito que dice: lee la Biblia y ora cada día y podrás vencer. Si estás pasando por problemas y me quieres escribir, yo te contestaré. Mi mail es danieldelcoso@hotmail.com. Y si quieres, suscríbete y todos los viernes te llegará un nuevo mensaje. Que el Señor te bendiga.